Bien, pues vamos a comenzar. Y el comienzo tiene que ser saludarles y darles la bienvenida a esta sede de la Real Asociación de Hidalgos de España. Bienvenidas asociados, a los amigos, caballeros de las órdenes españolas que están con nosotros. En fin, a todos ustedes, bienvenidos. Lo que vamos a escuchar hoy tiene que ver con el convenio que la Real Asociación de Hidalgos de España ha celebrado con la Fundación de las Órdenes Españolas y que tiene que ver con el Premio de Historia Órdenes Españolas, un premio que tiene como objeto distinguir al investigador de historia de cualquier parte del mundo cuyo trabajo de investigación haya alcanzado general reconocimiento por la importancia de sus estudios, el rigor de su documentación y el alcance de sus conclusiones. Todo ello relacionado con lo hispánico y su proyección en el mundo. Se han concedido hasta ahora 4 premios y en fechas breves se comunicará el que se ha concedido este año. Por eso, pues en la invitación que tienen, pues verán que consta la relación esta de la Real Asociación con el Premio de Historia que acabo de mencionar, y también colabora el capítulo español de la Orden Internacional de San Huberto, que tiene ya relación con el mundo cinegético. Van a intervenir hoy, en primer lugar, don Eduardo Garrigues, a continuación, el Marqués de la Serna y a continuación, doña Patricia Fernández Lorenzo. Voy a hacer una breve nota biográfica de ellos y una vez que termine, pues ya las dejaré en paz y que ellos nos cuenten lo que seguro nos va a interesar muchísimo. Don Eduardo Garrigues es embajador de España, ha estado en distintos destinos, escritor, diplomático, patrono honorífico de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y consejero de la Misión de España en la ONU, asesor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los destinos culturales, ha sido director del Instituto de España en Londres y director general de la Casa de América en Madrid. Ha dirigido distintos seminarios, como pueden ser la Ilustración Española en la Independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, la Contribución Española a la Independencia de Estados Unidos, la Conferencia Internacional sobre la Participación de las Cortes de Cádiz en Norteamérica, etc. En exposiciones y catálogos, pues ha contribuido, por ejemplo, en el legado España y los Estados Unidos en la era de la independencia, Bernardo de Gálvez, La memoria recuperada, y tiene distintos volúmenes relacionados con el legado de España en los Estados Unidos, como pueden ser la Ilustración Española en la Independencia de los Estados Unidos, que creo que ya lo había mencionado, la exposición de la provincia de Nuevo México en 1812 por don Pedro Bautista Pino, El que tenga valor que me siga, en vida de Bernardo de Gálvez. Por todo ello, por su trayectoria ha tenido distintos premios, pero en su actividad literaria pues ha ganado, por ejemplo, el Café Gijón de novela corta o el Premio Pío Baroja de relatos. Ha hecho otras distintas publicaciones en distintos medios, como puede ser ABC, El Mundo, Diario 16, Los Angeles Times, La Opinión, etcétera, etcétera. Por su parte, don Íñigo Moreno de Artaga, el Marqués de la Serna, que es el gestor de la idea y actualmente miembro del jurado del Premio de Historia Órdenes Españolas que antes he mencionado, pues el Marqués de la Serna es doctor en Historia con premio extraordinario, es académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid y es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En el mundo nobiliario, tengo que mencionarlo porque esta es una asociación nobiliaria, es caballero y dignidad de 13 de la Orden de Caballería de Santiago, es bailío Gran Cruz de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, es caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, es caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y es miembro de esta Real Asociación de Hidalgos de España. Ha sido o es cónsul general de Pakistán en Andalucía y Extremadura. Profesionalmente
se ha dedicado al negocio marítimo, habiendo sido miembro de los consejos de administración de distintas sociedades portuarias, navieras, astilleros, etc. En la faceta cinegética, en la cual es una autoridad, ha organizado el primer Congreso Mundial de la Caza en Madrid y sucesivas exposiciones de venatoria. Tiene los premios Culminum Magister, Carlos III, Jaime de Fossá y Prix Littéraire de CIC, que no sé exactamente lo que es, pero... Es un premio que se daba en París a los que habían contribuido a la naturaleza y a la caza. Pues muchas gracias, así he aprendido algo más. Ha escrito importantes obras de investigación, voy a citar solamente algunas para no alargarme: Privilegios reales y viejos documentos de Jerez de la Frontera, Trotsky en España, Rimas de caza, José de la Serna, último rey español, las expediciones militares al Perú durante la Guerra de Emancipación, las tensiones fronterizas entre España y los Estados Unidos y, creo que el último, Un indiano en la corte, sobre el duque de San Carlos, que fue editado por esta Asociación de Hidalgos. Y otras obras de creación, como puede ser Domingo a Domingo, Espacio diario de un peregrino, El cazador en el tiempo, La dignidad de la caza y muchos más que tienen que ver con el mundo cinegético. Y doña Patricia Fernández Lorenzo es socia en el Departamento de Arte y Patrimonio Cultural de Ramón y Cajal Abogados y es experta en Derecho del Arte y del Coleccionismo. Su formación académica es licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto, es máster en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III, tiene el diploma de Estudios Avanzados en Historia por la Universidad Complutense, el posgrado de Artes Visuales por New York University y además es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritora e investigadora académica en Historia del Coleccionismo y el Mecenazgo. Por ejemplo, es la autora de la biografía de Archer Milton Huntington, no me sale bien el nombre, Huntington, autora de un capítulo del libro George Ticknor y la Fundación de Hispanismo Norteamericano, y escribe artículos para distintas publicaciones jurídicas e históricas. Su labor académica se centra en estudios jurídicos. Es profesora en Derecho del Arte en el Instituto de Empresa y en la Universidad Carlos III. Y en estudios hispánicos es colaboradora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid. Previamente fue directora de la firma de abogados Belzuz, Abogados en Lisboa, y en la Administración Pública fue directora general de Asuntos Europeos de la Diputación Foral de Vizcaya. Como ejecutiva ha trabajado en el broker de seguros AON y como emprendedora, socia fundadora de Art Media, empresa especializada en el comercio de obras de arte por medios televisivos. Pues me disculpo por la brevedad en su extensa biografía de los tres, pero para no quitarles más tiempo a ustedes y a los oyentes, pues ya les doy la palabra. Muchas gracias a la Real Asociación de Hidalgos de España por acogernos hoy aquí. Gracias también a la Orden Internacional de San Huberto, de quien ha partido la iniciativa de reunirnos para hablar de las relaciones entre España y los Estados Unidos. Y yo también quería agradecer la presencia aquí de varios miembros del llamado capítulo de Toledo, entre ellos Patricia Fernández Lorenzo. Lo nuestro es un grupo pequeño, de momento, una asociación que va a ser pronto, espero, asociación sin ánimo de lucro, y nos hemos puesto el objetivo bastante ambicioso de intentar difundir y defender el legado de España en América, concretamente en Norteamérica. Gracias, Patricia, por tu colaboración. A mí me gustaría dar las gracias a los que han hecho posible esta reunión y, por otro lado, les felicito en un sentido, que
Y yo pienso que, por ejemplo, el gran prior de la Orden de San Huberto ha tenido cierto olfato de cazador, que no le dudo su habilidad en este aspecto, en escoger un tema que hoy en día, por diversos motivos, pues no diré que se ha puesto de moda, porque es un término un poco frívolo, pero indudablemente está atrayendo la atención en los últimos tiempos. Yo podría mencionar, y no lo voy a hacer, por lo menos 5 o 6 libros, trabajos, compendios que se han publicado en los últimos años, donde lo que se intenta es un poco rebatir pues la información tendenciosa y en muchos casos la ignorancia absoluta que ha generado la leyenda negra. Entonces yo pienso que el estar aquí con personas que conocen bien el tema para exponer lo que han sido en ciertos aspectos la relación entre España y los Estados Unidos, pues es un tema que creo que merece la atención. Hace relativamente poco presentaba Marcelo Gullo, que es uno de los que han pilotado también esta campaña en contra de la leyenda negra. Ha publicado un libro muy conocido, Madre Patria, y estuve hace no mucho en la presentación de un otro libro que se llama No hay nada por lo que pedir perdón, y aproveché, era en la Fundación Rafael del Pino, y aproveché para preguntarle al final de la presentación si no había observado que existía un cierto movimiento de recuperación de lo que había sido nuestra historia, de que digamos que se estaba plantando cara a una interpretación bastante negativa y bastante poco exacta de lo que España hizo en América. Y Marcelo me contestó diciendo, bueno, se ha hecho algo, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Lo que a mí me hubiera gustado, como he sido muchos años diplomático de carrera y ahora sigo haciendo algunas cosas, pero ya como embajador jubilado, es que lo que nosotros, o lo que han hecho varios autores eminentes en España, se haya publicado más lejos de nuestras fronteras y, si hubiera sido posible, en Estados Unidos. Yo tengo una amistad ya muy antigua con Felipe Fernández Armesto, que es un gran historiador. Él es anglo-español, pero ahora está enseñando en una universidad americana, y publicó un artículo excelente sobre lo que se va a crear, que es un museo latino, que no puedo hablar de ello porque me extendería demasiado, pero en definitiva sería, si las cosas van como parece que están apuntando, la creación de un museo latino en Washington, donde el legado de España no aparece para nada, como si latinos en Estados Unidos hubieran aparecido por generación espontánea. El artículo era excelente y yo le pedí a nuestra amistad, digo, esto lo que tienes que hacer es publicarlo en Estados Unidos, donde él da clases en la Universidad de Notre Dame. No quiso hacerlo para nada. Entonces, no es por nada, cada persona actúa de la forma que le parece conveniente, pero yo echo de menos que este movimiento, este casi resurgimiento que está habiendo de la imagen de España con respecto a orientaciones negativas y muchas veces reflejan una gran ignorancia, tendría que dar el salto fuera de España y que estuviera mejor, digamos, conocido más allá. Dicho esto, me gustaría, el tiempo que nos hemos asignado es bastante corto, no mucho más de un cuarto de hora, pero querría por lo menos hacer alusión, dado que voy a hablar de la exposición de don Pedro Bautista Pino como diputado de Nuevo México a las Cortes de Cádiz. Me gustaría muy brevemente decir cuál ha sido mi conexión con Nuevo México, que para mí ha sido una revelación, porque encontrar en el corazón de los Estados Unidos, porque está prácticamente a medio camino el Estado de Nuevo México entre el Atlántico y el Océano Pacífico, encontrar unas huellas tan profundas del legado de España, a mí me resultó emocionante. Yo lo conocí en las siguientes circunstancias. Yo era en ese momento consejero cultural y de la Embajada de España en Londres, y también era director del Instituto de España en Londres. Eran dos puestos diferentes y en ambos tuve la ocasión de conocer
a importantes escritores, filósofos, sociólogos, y, bueno, incluido Octavio Paz, Guillermo Cabrera Infante y muchos otros, a los que pude no solo tratar profesionalmente, sino personalmente. Y para mí era un puesto absolutamente ideal, dada mi doble condición de diplomático escritor. Pero de pronto, como enreda el diablo, pues me ocurrió que tenía que escribir una novela donde era imprescindible que yo conociera el sudoeste de los Estados Unidos. Entonces, porque se trataba de una recreación de un antiguo mito babilónico que tenía que ver con las leyendas de los indios del sudoeste. Y entonces el libro que luego se ha publicado se llama Al oeste de Babilonia, se ha publicado también en inglés en los Estados Unidos, y por ese motivo, pues antes incluso de pedir un puesto, viajé por Nuevo México y para mí fue una revelación. Cuento solo como anécdota, pero que me parece bastante representativa, el primero que me pilotó en un recorrido bastante amplio por Nuevo México fue el fallecido poeta y escritor Ángel González. Ángel González tenía entonces, bueno, estaba enseñando en la Universidad de Albuquerque y tenía un maravilloso Chevrolet Vintage descapotable por el que me llevó por esas inmensas llanuras, y yo estaba un poco preocupado porque veía en una zona que es totalmente desértica, veía que pasábamos kilómetros y kilómetros, bajaba el contador de gasolina y Ángel González no paraba en las estaciones. Y entonces, en un momento dado, yo dije: Ángel, perdona, pero es que yo veo que nos estamos quedando sin gasolina. Yo jamás echaré en una estación de Texaco, porque Texaco ayudó a Franco en la guerra civil. Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió. No llegó la sangre al río, pero tuve ocasión, cuando me hicieron académico de la lengua, de decirle: oye, tú ya no te acordarás, pero hay que ver el miedo que yo pasé cuando te negabas a echar gasolina y resulta que estábamos en medio de un desierto. Y me dijo: sí, Eduardo, pero fíjate que dio resultado. Dijo así: sí, porque la Texaco ha quebrado. Eso, otra anécdota, cuando ya estuve con más tiempo en Nuevo México, precisamente tiene que ver con este libro, porque una descendiente de don Pedro Bautista Pino me recibió, me habían nombrado, yo era cónsul en Los Ángeles, y me habían nombrado un poco embajador volante, y con ese motivo hubo una presentación en un sitio precioso que se llamaba el Rancho de las Golondrinas, lugar de parada de la, llamaban conducta, o sea, caravana que iba desde Santa Fe hasta la Ciudad de México. Y allí me saludó una persona totalmente exquisita y maravillosa que se llamaba doña Concha Ortiz de Pino, unos rasgos faciales y un tipo totalmente español. Y entonces me recibió cariñosamente y me dijo: embajador Garrigues, le agradecemos mucho que esté aquí, que nos haya visitado, sobre todo porque le llevábamos esperando hace 300 años. Entonces, eso puede sonar una broma, pero de hecho lo que indica es que hay una gran parte de la población de los Estados Unidos que le hubiera gustado que España tuviera una relación más estrecha y que tuviéramos una presencia cultural más importante. España solo ha tenido hasta hace poco 4 institutos Cervantes, ahora han añadido uno en Los Ángeles, y para un país de esa envergadura, donde hay unos 50 o 60 millones de ciudadanos que hablan español, pues realmente parece una proporción bastante pobre. Por cierto, se me olvidó decir que una de las razones que me impulsó a pedir el puesto de cónsul general en Los Ángeles es porque cometí un error de dimensiones, porque yo había pensé que mirando un mapa de los Estados Unidos, entre Santa Fe y Los Ángeles, que es donde estaba destinado, pues en realidad había 2 o 3 centímetros, pero esa distancia luego se convirtió en 1.400 kilómetros, que conoce bien mi mujer Pilar, que está ahí sentada, porque yo a veces iba en avión, pero a ella le tocaba ir en coche. Pero bueno, eso es a veces la literatura y la afición por viajar, y esto pues paga esos precios. Con ello ya me ocuparé de lo que fue la exposición de Nuevo México por don Pedro Bautista Pino. Un brochazo muy breve. Todos ustedes conocerán en qué circunstancias se convocaron las Cortes de Cádiz, en un momento en que el resto de España estaba invadida por las tropas de Napoleón y se fueron retirando
la Junta Central se fue retirando poco a poco de Sevilla a Cádiz y se atrincheró en esa pequeña ciudad donde milagrosamente pudieron resistir el asedio de las tropas napoleónicas. Y realmente, aparte de los logros que luego no duraron mucho tiempo, el primer milagro es que se reunieran ahí una serie de personas que decidieron cambiar el sistema político y crear una nueva constitución cuando estaban cayendo las bombas que mandaban los cañones franceses. Entonces no parece que sea el momento más propicio ni oportuno para intentar crear una nueva constitución. Pero eso fue lo que ocurrió. Y entonces, en un esfuerzo que al final resultó estéril de reunir a los representantes de las diversas provincias, no colonias, provincias, pues también tuvieron que participar lo que entonces eran las provincias internas, que era el norte de Nuevo México, que quizá pueden ver ustedes ahí. En realidad es más arriba del Paso. Esto es lo que era, todo era el virreinato de Nuevo México. Ahí estaba Texas, y Texas y Nuevo México eran consideradas provincias internas, que de internas pues no tenían mucho, porque estaban totalmente rodeadas de una serie de tribus y esto, pero en fin, ven el larguísimo camino, que en este caso era de unos 3.400 kilómetros, que tuvo que recorrer el diputado Pedro Baptista Pino. Tal como se planteó las Cortes de Cádiz, y ya no me puedo extender en valorar en qué consistieron, en realidad era un intento por parte de, por un lado, de una minoría ilustrada, pero por otro lado, por parte de una multitud o población conservadora, de intentar restaurar al rey español en su trono. Pero había, en realidad, eran dos esfuerzos casi contradictorios, ¿no? Porque en el fondo los partidarios de la libertad y de cambiar el sistema estaban en el fondo defendiendo las mismas ideas que el sistema político que los soldados franceses traían en sus mochilas. Pero aparte de esas posibles paradojas o contradicciones, pues la verdad es que fue realmente increíble que pudieran llegar a redactar una constitución que en definitiva era una constitución bastante coherente con los propósitos que querían llevar a cabo. Entonces, ¿cómo encaja Pedro Baptista Pino en este proyecto? En primer lugar, hay que comentar que debido a que han visto ustedes el larguísimo trayecto, pero ojo, el larguísimo trayecto en una zona que estaba en estado de guerra, porque esto era 1812 y ya en 1810 fue el grito de Dolores del cura Hidalgo, y el estado, toda esa zona estaba en ebullición. Bueno, entonces Pedro Baptista Pino tuvo tantos problemas en llegar, primero en llegar al mar y luego en embarcarse y llegar a Cádiz, que cuando llegó las Cortes habían acabado. Entonces eso que podemos considerar un fracaso no lo fue tanto, porque en vista de ello don Pedro Pino hizo lo que se llama la Exposición de la Provincia de Nuevo México de 1812, que fue publicada entonces en Cádiz, y que yo tengo la suerte, tengo una biblioteca digamos bastante amplia en mi casa de Toledo, y tengo la versión original. Y luego después he tenido la suerte de poder, cuando estaba en Nuevo México, publicar otra versión diferente, que por cierto el entonces príncipe de Asturias tuvo la amabilidad de poner una nota a esta edición, que leo solo el principio. Celebramos como una iniciativa de gran interés y valor la edición facsímil del libro de don Pedro Baptista Pino, presentada por el Museo Rancho de las Golondrinas. Rancho de las Golondrinas es el mismo sitio donde encontré a doña Concha Ortiz y Pino y tal. Pero bueno, ha sido una suerte que esto se pueda publicar. Esto era ya una edición bilingüe, porque estaba pensada para que lo pudieran conocer los ciudadanos norteamericanos.
Entonces, otro tema que es preciso indicar es que Pedro Bautista Pino no era ni un abogado, ni un hombre de una cultura, digamos, muy completa. En realidad había sido nombrado porque el entonces gobernador de Nuevo México había tratado mucho con los indios, entonces tenía esa facilidad de relación, había viajado, era lo que podíamos llamar un hombre de mundo en esa trayectoria, y entonces le nombraron con él. Pero es cierto, como han estudiado diversos autores, que no tenía un bagaje cultural como otros diputados, como Belle Cisneros, como otros como el propio Ramón Power y tal, que fueron los que de verdad hicieron la Constitución. Entonces, Pedro Bautista Pino lo que hizo, le llamaban el Abraham de Nuevo México, y tengo precisamente otro libro que se llama, es también en edición bilingüe. Me gustaría dejar con el presidente de la asociación unos ejemplares para quien le interese verlo. Y entonces lo que hizo Pedro Bautista Pino es hacer un informe muy completo, muy detallado y muy franco, porque uno de los temas que realmente sorprenden, él se dirige al propio rey, que no era lógico un modesto diputado de las Cortes de Cádiz, que ni era gobernador, ni era virrey, ni tenía un cargo altísimo, se dirige directamente al rey de España, que por cierto estaba entonces todavía prisionero de Napoleón en Bayona, y dice, voy a leer sobre el principio de la exposición: Señor, no hay que buscar en todo el contenido de esta exposición ni la elocuencia ni los grandes conocimientos de la estadística. De uno y otro carecemos los hijos de aquella provincia, por los motivos que vuestra majestad verá en este papel. Y él explica entonces cuáles son las peticiones que va a hacer, y las hace de forma muy directa. Primera, establecimiento de un obispado. Se quejaba Pedro Bautista Pino de que cuando fue a Cádiz era la primera vez que había visto un obispo. En Cádiz había muchos, pero él no había visto todavía ninguno. Otro era hacer un colegio seminario de estudios mayores. Otro, la uniformidad del servicio militar, porque el sistema que tenían entonces Nuevo México para defenderse era unas milicias locales que estaban mal organizadas, y aumentando los 5 presidios. Solo había 5 presidios en los parajes que expreso. Otra petición que hacía era tener una audiencia civil y criminal, si pudiera ser, en la villa de Chihuahua, que está ahí, arribota. Y, muy importante, que pudieran votar los ciudadanos de Nuevo México en las mismas condiciones que la isla de Santo Domingo. Por razones, el número no era suficiente, según implicaban las Cortes, pero él lo explica. Y la importancia de este trabajo ha sido, a pesar de que, como digo, llega tarde a las Cortes, no puede contribuir, muy importante para conocer mejor la historia. Hay un famoso historiador de Nuevo México que lo tengo en mi colección, una gran, digamos, varios volúmenes sobre lo que fue la historia de Nuevo México, que se llama Emerson Twitchell. Dice que la exposición de Pino es lo mejor que se puede leer para conocer lo que era una provincia remota, digamos, pobre, con pocos medios, y sobre todo, como explica muy bien don Pedro Bautista Pino, rodeada de no menos de 30 o 33, para ser más exacto, tribus de indios hostiles. Esto le da muchísimo valor, y el propio Bancroft también indica que es una... George Bancroft dice: este informe es sin duda, estoy citándole a George Bancroft, este informe es sin duda la mejor fuente de información por lo que respecta a Nuevo México en ese periodo, y constituye una descripción muy completa de la provincia con sus instituciones, condiciones y necesidades. Entonces, lo que acaba pidiendo, con gran respeto, pero con mucha razón, Pedro Bautista Pino, al rey de España, que entonces no estaba, digamos, en funciones, dice: pido a vuestra majestad toda su atención en lo que voy a tratar. Es nada menos que la base principal
de la pacificación de los países de América que se hayan revolucionado. Y dice: hablemos con franqueza, ni nuestra sabia Constitución ni las resoluciones tomadas hasta ahora por vuestra Majestad son bastantes para extinguir aquel fuego. O sea que él, defendiendo muchísimo lo que es la presencia de España en esa zona remota, pero comprendía que tenía, dice, la sangre seguirá derramándose mientras no se trate de quitar el germen del descontento. O sea que comprendía que había unas carencias muy fuertes y precisamente lo que pedía a las Cortes a través de su exposición era que se atendiese ese aspecto. Yo pienso que para valorar la labor que hizo Pedro Baptista Pino en esa exposición, que no es excesivamente larga, yo creo que tiene aquí, publicamos un facsímil de la obra y no llega a 40 páginas, son, bueno, 39, puedo leer aquí, pero refleja muy bien, con mucha fidelidad y con mucha exactitud, cuál era la situación, que era completamente, en definitiva, tanto política como económicamente inviable. En Nuevo México no había ricas minas, como en el principio querían pensar que iba a ser un Nuevo México, nunca lo fue. Había ganadería, había una pequeña agricultura y la única forma en que podían los habitantes de Nuevo México sobrevivir era a base de vender esos productos en México. Y para ello tenían que organizar una caravana que llamaban conducta, y esa conducta, que pasaba, como he dicho, por el rancho de las Golondrinas, tenía que atravesar todo ese territorio, como lo hizo también en su momento Pedro Baptista Pino, y tenían que rodearse de un ejército de no menos de 500 personas armadas, porque si no, no llegaban ni al tercer pueblo. Había una zona que se llamaba, cerca de Alburquerque, que entonces no era tan importante como ahora, que se llamaba la Jornada del Muerto, donde les atacaban los apaches de ambos lados del camino y no sobrevivían. Entonces, aparte de otras, digamos, ventajas y virtudes, y no quiero extenderme del tiempo, es muy importante indicar que Pedro Baptista Pino se había anticipado a su tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él hace al final de la exposición un apéndice donde habla de las diversas tribus, las describe, los navajos, los apaches, los comanches, y es impresionante que en 1812, cuando el ejército americano empezó el primer, que era Washington Matthews, a intentar escribir algo parecido a una antropología sobre los indios de la zona, resulta que más de medio siglo antes un español con un bagaje intelectual modesto se hubiera molestado en describir lo que eran los pueblos, incluso hay un pequeño vocabulario, y yo creo que por todas esas razones merece la pena el que tratemos este libro y entendamos qué es lo que podía ocurrir en Nuevo México en ese momento. Yo tengo como última anécdota una indicación que este libro se va a presentar en la... yo pertenezco a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y tenemos una reunión con nuestros homólogos estadounidenses en Santa Fe en octubre. Y lo van a llevar ahí para distribuirlo entre los socios americanos. Y entonces se lo entregué al que es ahora el nuevo presidente de la fundación, que es Josué Imaz, que es consejero delegado de Repsol y eminente político y tal, y se lo leyó y me comentó, esto es solo hace una semana o 10 días, dice, bueno, esto que estaba pidiendo Pino, en realidad yo se lo comenté a Soraya de Santa María, lo que estaba pidiendo es que no tenía dinero suficiente para poder subsistir. Y bueno, con eso creo que indico la actualidad del informe de Pino. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Un pequeño apunte a lo que acabamos de oír a Eduardo, su brillante disertación. Empezó diciendo que se asombraba que un modesto diputado de unas tierras perdidas al norte de México pudiera elevar un memorial al rey. En la monarquía hispánica, al rey se podía elevar un memorial cualquier español.
y en América los americanos tenían los mismos derechos que tenían los peninsulares. Nunca hubo colonias en América. Hasta muy al final de que fue Cuba, en América solo hubo terrenos del rey, reinos del rey, con los mismos derechos o parecidos, porque tenían unas leyes propias y fueron las leyes de Indias. Al rey de España se le podía elevar siempre un memorial. Lo difícil no era elevar el memorial, que estaba perfectamente aceptado, era que lo recibiera. Eso ya era distinto. Y había en la Villa de Madrid, había unos que se llamaban conseguidores, que estaban dedicados nada más que a vender sus servicios para intentar pasar los memoriales. Bien, es un pequeño inciso. Yo hoy quiero hablaros de la situación una situación que es geopolítica de la monarquía hispánica frente a Estados Unidos. Estados Unidos empezó, como sabéis, con una colonia, eso sí, puramente mercantil y para intercambio de productos. Y empezó ya sobrepasando los límites de su concesión y, por ejemplo, South Carolina está fuera de los límites que el rey de Inglaterra les había, porque ocupaba terrenos del rey de España. En el Tratado de París del 63, de 1763, que viene a regular la tristísima situación del fin de esa guerra en la que por los tratados de familia Carlos III entra con Francia, entra en la guerra mal y tarde, y lo pagamos, claro. Lo pagamos ocupando Inglaterra, La Habana y Manila, y teniendo que rescatarlos con la entrega de las dos Floridas. Florida, que nosotros pensamos que es uno solo, eran dos. En definitiva, Florida era muy importante para España porque era el control de la entrada al Golfo de México, que era fundamental para España. Bueno, pues en el Tratado de París se pierden las Floridas, se pierden bastantes otras cosas, y Francia se considera obligada a resarcir a España de alguna manera, y le entrega la Luisiana. La Luisiana era entonces, viene del nombre de los reyes de Francia, de San Luis, y así como Canadá había estado explotado y había unas ciudades y había una penetración cultural importante, la Luisiana había existido muy, muy poco. Habían entrado desde Quebec y no desde el Golfo de México, que estaba cerrado por España, y entonces había una penetración mínima. Habían fundado Nueva Orleans y prácticamente la Luisiana era nada más que Nueva Orleans y un terreno más o menos grande, seguramente inmenso, pero cuyos límites no estaban precisados. En el Tratado de París sí se fija ya algo. Se fija que el Mississippi es solamente navegable para España, por una razón muy sencilla, porque la desembocadura en Nueva Orleans pertenecía a España. Entonces, no podía navegarse un río al que su desembocadura no era propia del mismo país. Eso fue un caballo de batalla a lo largo del tiempo, porque era la vía no solo de vía de penetración, era la única vía de movimiento en lo que luego iba a ser Estados Unidos. España quedó muy dañada con aquella ley, y cuando los Estados Unidos se alzan frente a Inglaterra, toma una postura de reserva. No quiere entrar en un conflicto bélico, por lo mucho que podía costarle en su situación con el comercio americano, y lo que hizo fue, bajo cuerda, apoyar a Estados Unidos de manera eficacísima. Tan eficaz que no se puede comparar con la que tuvo Francia, que mandó solamente una pequeña expedición, mandó
unos cuantos barcos, parece que eran 3 navíos. España no, España pagó el armamento y la pólvora para que los Estados Unidos hicieran la guerra. Pagó por eso 2 millones de pesos. El peso, para que nos hagamos una idea sencilla, un peso es lo que todavía en mi época de juventud se llamaba un duro de plata. Bueno, pues un duro de plata ahora debe valer alrededor de unos 100 euros, una cosa así, ese es el valor de la plata. Bueno, eso, y además, ya cuando se decide a ser más activos, Gálvez hace una campaña eficacísima y ocupa Baton Rouge en el 79, Móvila en el 80, Pensacola en el 81, y luego, todo lo largo del Mississippi, había fuertes británicos. Eso los desaloja todos. Es decir, Gálvez, en un término de 3 o 4 años, ocupa no solo las plazas de México, del Golfo de México, sino de todo el Mississippi, y corta la posibilidad de que utilizar el Mississippi y, por lo tanto, servir a los ejércitos que estaban combatiendo, ejércitos ingleses estaban combatiendo contra Washington. Bueno, además de eso, Gálvez conquista Honduras, Campeche, las Floridas, se conquista Menorca por los franceses, las Bahamas y varias islas en el Caribe. La paz del año 83 la firma Aranda en París y puede decirle a Florida Blanca: en el seno mexicanos teníamos el objeto de arrojar de él toda dominación extranjera, lo que efectivamente hemos conseguido. Es quizás, como se gloriaba Aranda con este tratado, la paz más favorable que firma España durante muchísimos años, y no volvió a hacer una parecida. Posterior a eso, ya se nombra un representante, y Estados Unidos está reconocido como país, y se nombra un representante que es José María Gardoqui, que era un comerciante importante del Golfo de México, representante en Washington, y con el encargo de fijar los límites fronterizos, por supuesto negando la navegación del Mississippi a todos los que no fueran España. Pero también le encargan a Gardoqui contener la rapidez con que los colonos americanos, dependientes de los Estados Unidos, procuran extenderse por aquellas regiones y vastos territorios. Para impedir la penetración de los colonos, se conciertan tratados con las tribus indias, con los cherokees, los chactas, los chicasas y los creeks, que sumaban en conjunto cerca de 13.000 guerreros, y se establece un tapón entre las dos potencias. El barón de Carondelet, que es el gobernador de las Floridas, el año 73 advierte a Aranda: las intenciones de los Estados Unidos se esfuerza por ganar todo el vasto territorio ocupado por los indios entre el Ohio y el Mississippi, y el Golfo de México y los montes Apalaches. Si obtiene este propósito, su ambición no se limitará a este lado del Mississippi. Luego, inmediatamente pidió llegar al Missouri, y luego el Missouri se le quedó también corto. En 1793, España entra en guerra contra Francia, en la guerra de la Convención, y Godoy entiende que puede ser un momento oportuno para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el novísimo Estado americano y único Estado que existía en América, el Estado independiente, para que, con el respaldo de España, una importante potencia mundial todavía,
conseguir que ayudaran a contener las posibles ínfulas o deseos de independencia que podían despertarse, que no se habían despertado, pero que podían despertarse en los territorios españoles. Encarga a Howdeness que hable en Filadelfia con el presidente de los Estados Unidos, y los angloamericanos, por supuesto, muy sensibles a un asunto que les afectaba tanto, y Washington envía a Madrid a Thomas Pinckney, que sustituía a John Jay, que era el plenipotenciario de Estados Unidos, que llevaba ya muchos años en España. Pero que se había trasladado de Madrid a Londres. La idea de Godoy de establecer este pacto con Estados Unidos no se lleva a efecto porque Jay en Londres consigue un tratado con Inglaterra, lleva a una alianza y le dice, a partir de ese momento, Pinckney anuncia que solo surgiría un tratado de amistad con España, no un pacto de alianza, y que la ayuda que se quería pedir por la enorme lejanía que suponía aquellas tierras, no la acepta. En este tratado de paz, que luego se va a firmar en el año 95, ya España reconoce el Mississippi como curso para los americanos. Es una vía únicamente española, pero le autoriza a que puedan navegar en toda su longitud los americanos. Pone como linde occidental el río Mississippi y por tanto se abandona Natchez, que estaba al otro lado y que ya era desde hacía tiempo español, y ese tratado se ratifica por Carlos IV en el 96 y por George Washington en el 7 de marzo del mismo año. No nos extrañe que las ratificaciones no sean simultáneas. Las comunicaciones en el siglo XVIII son muy complicadas y entonces los que están hablando establecen un tratado que hay que ratificar y se ratifica cuando llega a las cortes correspondientes. Pocos años después, en 1803, bajo el mandato de Jefferson, los Estados Unidos adquieren la Luisiana a Napoleón. Entre medias, ¿qué ha ocurrido? Napoleón llega a un rocambolesco acuerdo con Carlos IV, a quien siempre respetó mucho, Napoleón como cónsul vitalicio, y llega a un acuerdo, digo que rocambolesco, y quizás hasta me quede corto. Se trata de que al duque de Parma, que es la tercera rama de la Casa Real Española, descendiente de un hijo de Felipe V, y que Napoleón quiere, como toda Italia, manejar a su antojo, le ofrecen hacerle o reconocerle como lo que llamaron Reino de Etruria, que es más o menos la Toscana. A cuenta de eso, tiene que renunciar a Parma en favor de Napoleón y devolver la Luisiana a Francia y además darle las dos Floridas y 10 navíos de línea. Luego al final se concretó solamente a 6 y la Luisiana no se entregó. Bueno, llega a Madrid Luis Alexandre Berthier, que con Mariano Luis de Urquijo, que es el ministro de Estado, concluyen un acuerdo en octubre de 1800 por el Tratado de San Ildefonso. Al año siguiente, Napoleón consigue, por el Tratado de Lunéville, consigue la Toscana de Austria, como también los presidios de Génova, y está en disposición de poder ejecutar ese tratado que era todavía nada más que una interiquia.
pero Napoleón, que ya se sentía dueño de Europa, en aquel momento no le gusta entregárselo al duque de Parma, que es primo y yerno de Carlos IV, sino a su hijo. Entonces decide que sea con el hijo con quien se le entrega el Gran Ducado de Toscana con el título de Rey de Etruria. Carlos IV se repuso bastante a firmar este tratado porque no veía que Francia cumplía. Francia tenía que haber desalojado Parma y Florencia, es decir, Toscana, de sus ejércitos, cosa que no hizo. Pero en fin, al final, en 1802, Carlos IV firma el tratado y Francia, es decir, el cónsul, vende la Luisiana en 15 millones de francos a Estados Unidos, y España denuncia este tratado porque en los acuerdos que había habido previamente no se podía la Luisiana entregar a un tercer país siempre porque tenía preferencia a España. Luisiana entonces era de un tamaño muy superior al que sumaban todos los territorios de los Estados Unidos. Había multiplicado su población en los 40 años de dominio español, desde los 10.000 habitantes que tenía cuando lo ocupa España hasta los 40.000. Y Nueva Orleans había pasado de 3.000 a 8.000 habitantes. Insisto hablo del número de habitantes porque a lo largo de los años, y todavía en eso todavía como el motivo, lo importante era la población, no tanto los terrenos, no tanto el terreno como las poblaciones. Recordarán ustedes que a Cortés, cuando le hacen marqués de Oaxaca, le dan 20.000 vasallos, cosa que nunca se cumplió porque Oaxaca no tenía 20.000 hombres. Y entonces protesta porque lo que quiere son vasallos, no que le den mucho terreno yermo, sino vasallos, es decir, sujetos de derechos y sujetos de poder imponer tributos. Estados Unidos enseguida, una vez adquirido, aunque de esta manera rocambolesca y poco, casi podemos decir legítima, se preocupa de reconocer los territorios que acaba de adquirir. Y manda a Lewis y Clark en 1803 y 1806 a reconocer, bueno, ya no está ahí, en tu plano, la parte alta de lo que se llamaba los territorios interiores de Nuevo México. Es decir, de Nuevo México hacia el norte. Nuevo México era España, pero... Y luego llega hasta Oregón. Oregón era español, no tenía una ocupación muy intensa, pero era español. Y recordar que los dos virreyes seguidos del 18, que desde México mandan expediciones a lo largo del Pacífico, llegan hasta Alaska, donde establecen varios fuertes y establecimientos distintos, y descubren sobre todo la isla de Nootka, que los ingleses luego conocieron por otro lado y llamaron Vancouver. No solamente fueron Lewis y Clark, sino también Pike, quien fue a reconocer las fuentes del Missouri y el Arkansas. Pike se introduce por eso que podía ser más o menos, podía ser parte de la Luisiana, pero sobre todo se introduce en los territorios españoles para conocer y levantar planos de las fortificaciones y de la situación militar que tenía España allí. Luis de Onís, que es el representante español en Filadelfia, dice que levantaron planos exactos de aquellos dominios de España.
En 1810, Estados Unidos ocupa Baton Rouge y Mobile en 1812, declarando al presidente americano que pertenecían a la Luisiana. Si veis en un plano, tanto Baton Rouge como Mobile están antes del Mississippi. Nunca fue más que Florida. No podían entrar en la Luisiana porque la Luisiana era después del Mississippi. Pero lo que pertenecía a la Luisiana y que había tenido por conveniente ocuparlos porque así lo exigía la justicia y la política, pero quedarían en su poder como lo estaban en el de la España, sujetos a una amistosa negociación. El Atlante español protestó, pero le contestaron que no podían contestar ni responder a una petición del representante español en Filadelfia, porque era el representante de la regencia de Cádiz, y Estados Unidos reconocía a José Bonaparte. Veis que juegan con la doble situación de España, según fuera la conveniencia para unos u otros. En aquellos años se declara la guerra entre Inglaterra y los Estados Unidos, y el general americano Jackson ocupa Pensacola. Ocupa Pensacola, que es un territorio español, de un país amigo de Estados Unidos, porque con quien habían firmado varios tratados inmediatamente. Bueno, la contestación desde Washington es muy parecida, que Jackson había actuado sin poderes, se había extralimitado y que le habían encargado que volviera a la plaza, sin más. Luis Donís sigue escribiendo desde Filadelfia y dice: dividida Nueva España en pequeñas repúblicas, se unirán por confederación con los Estados Unidos, formando una sola, grande y poderosa. Dando por buena la venta de la Luisiana, importa mucho fijar la frontera del río Mississippi, pues los Estados Unidos ambicionan mover esta en Missouri. Como todavía no hay ajuste convenio y ellos lo navegan igualmente que nosotros, la resolución depende de otros muchos puntos en los que se dirige al rey. Su majestad estará atendiendo por la Secretaría de Estado. Luego se explaya en consideraciones políticas e históricas, afirmando que Inglaterra busca los mismos objetivos que Estados Unidos, aunque aparente por la guerra que se mantiene contra Napoleón, apoyar a España. En realidad lo que busca es quedarse con el comercio, nunca con los terrenos. Ni Estados Unidos ni Inglaterra intentaron nunca ocupar terrenos en América, querían bases mercantiles. Es curioso el reconocer que en los primeros años del siglo XIX el sistema fiduciario europeo dependía de España. El peso duro, lo que luego van a ser duros y luego se llamó dólar, es la moneda, la franquicia, es el dólar de hoy en día o el euro de hoy en día. Y como Napoleón intentó en un primer momento que los virreinatos españoles obedecieran a la ficción que se había hecho en Bayona y por lo tanto reconocieran la soberanía del rey de Francia sobre aquellos territorios y sobre todo las remesas de plata, sobre todo creo que venía más de México y algo del oro, nutrieran las arcas francesas. Y para Inglaterra fue tan importante porque su comercio con Extremo Oriente se hacía todo pagado en plata de monedas españolas, se llegó a colapsar el sistema fiduciario por falta de dinerario. En ese momento, ahí llega una cosa que no veo que haya ningún representante de los Estados Unidos aquí, de modo que lo puedo decir con menos rebozo.
Luis de Onís le aconseja al rey de España, si su majestad quisiese sacrificar una suma de consideración para sobornar a todo el Congreso americano, es cosa factible. No es una putada. Muy pocos años después, bueno, unos cuantos años después, unos decenas de años después, Rusia hace exactamente eso. Corrompe al Congreso americano para poder venderle a Estados Unidos Alaska. Es lo mismo que le había propuesto Onís al rey de España para resolver una situación, la hace Rusia unos años después. En ese momento lo que hace Estados Unidos es una penetración pacífica, pero ilegítima en los territorios españoles, especialmente en Texas. La situación de los territorios españoles, de la Florida tenía en aquel momento 8.000 habitantes y estaba rodeada por todo Estados Unidos, por todos los terrenos de Estados Unidos, por 500.000 habitantes de Estados Unidos. Y Texas, que tenía una extensión igual a toda España, tenía solamente 2.000 habitantes, incluido un batallón que defendía aquellas costas. Y la situación de los territorios españoles frente a la penetración estadounidense era muy precaria. Luis de Onís es curioso también que ahí propone, entre otras cosas, estamos muy avanzado el siglo XIX y se han producido los diferentes levantamientos, es decir, levantamientos no, las diferentes alzadas en favor del rey de España y en contra de querer ocuparse por Francia los virreinatos americanos, que luego desembocan en lo que fue la insurgencia americana, y propone, porque no ve fácil, la posibilidad de mantener los territorios de los virreinatos, porque Trafalgar había sido un desastre no tanto marítimo, es decir, no tanto naviero, se pierden 8 navíos, pero luego vamos a recuperar, en 1808, vamos a recuperar 4 navíos franceses que estaban en Cádiz. Es decir, la pérdida en barcos no es tan grande, sí es gravísima la pérdida en tripulaciones. Había barcos suficientes, se podían haber armado más barcos de los que salieron a Trafalgar, pero lo que no había es tripulaciones. Y en Trafalgar se perdieron casi todas las tripulaciones. La Marina Española, el gran desastre, no es tanto de buques como de tripulaciones. Pero, en fin, eso sí supuso que España se quedó sin armada para poder controlar o por lo menos mantener una correspondencia con los virreinatos de América. Y entonces él propone hacer un canje, propone nombrar infantes españoles en los virreinatos americanos y hacer unos canjes, eso sí, de terreno por terreno, y ofrecer al rey de Portugal, que estaba en Brasil y que había ocupado lo que hoy en día es Montevideo y la banda oriental, y que deseaba esa zona, cambiársela por Portugal, hacer un trueque a la corona portuguesa que estaba en América, darle más América y en cambio a España darle más Portugal. Todavía en esa época se podía pensar que los territorios se podían decidir, ¿no? Luego vimos como en Viena se hizo pues verdaderos cambalaches. Por último, el Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites de 1819 termina con la situación con los Estados Unidos de darle un cauce definitivo. Se decide fijar las fronteras y se fijan las fronteras
en unas condiciones muy desiguales para España. Ya he dicho que nos habíamos quedado sin tripulaciones y en cambio Estados Unidos se había convertido en una potencia naval, pero una potencia importantísima que quizás es poco conocido. En el año 1820, los astilleros de Estados Unidos produjeron 100.000 toneladas de buques. Los Estados Unidos reclaman la Luisiana, como tenía unos límites indefinidos, lo que no está definido no existe. Y entonces reclama lo que siempre habían deseado y había algunos ya presidentes de los Estados Unidos habían dicho de llegar al Pacífico. Esa declaración de alcanzar el Pacífico se hace cuando todavía no habían cruzado los Apalaches. Y bueno, como dice Onís, que es nuestro representante en Filadelfia, creen tener derecho a mayor extensión que la reconocida y hay que fijar unos límites reales. En el Tratado de Versalles había fijado que era el Mississippi, aunque podían navegarlo, pero en este Tratado de Límites, en la cual además Estados Unidos pedía unas indemnizaciones económicas muy fuertes por presas hechas por corsarios durante esos años y sobre todo ante la poca fuerza militar que podía tener España y la enorme distancia a la que estaban los territorios americanos, pues tuvo que ser una negociación con muy pocas posibilidades de éxito. Dice Onís que el planteamiento de Estados Unidos es: dadme todo lo que se me antoja pedir y renunciar a todo lo que con evidencia, justicia solicitáis. Él propone que haya una comisión que establezca un laudo, pero una vez más se dice que no, y por fin el tratado se sella en Washington en 1819 y el resultado final es muy triste. No solo los límites son los que pedía Estados Unidos, sino además que se le vende las Floridas a Estados Unidos. En 1819, España, que no puede defender la Florida, se ve obligada a venderlo y liquidar la deuda, la supuesta deuda que tenía por esto de los corsarios que antes he dicho. Se abandona todas las conquistas que se habían hecho a lo largo de la costa del Pacífico, lo que luego se llamó Vancouver, se llamaba Nootka, Oregón, toda la parte interior que hemos visto de donde había venido el diputado a las Cortes de Cádiz. Se abandona prácticamente todo y queda algo de indefinición y solamente queda Texas, sigue quedando como español, como parte del virreinato de Nueva España. En 1822, Monroe, con la famosa declaración de América para los americanos, decide, primero en el Congreso dice: el movimiento revolucionario de las provincias españolas en este hemisferio atrajo desde su principio la atención y excitó la simpatía de nuestros conciudadanos. Dice conocer la situación de los virreinatos españoles y que ha perdido toda posibilidad de control, y excepto en México, donde todavía
San Juan de Ulúa obedecía al rey de España, y su conocimiento, que como dice al Congreso, debía tener algunas lagunas, porque mandan un embajador a Perú, donde suponían que Lima ya no era del rey, lo que no había sido, y cuando llega el embajador a los Estados Unidos se encuentra con que el virrey de España está en Lima y hace un papel bastante desairado el americano. Pero en fin, el año 22 se reconoce, el Congreso de Estados Unidos reconoce la independencia de México, Colombia, Perú, Chile, Buenos Aires, por 159 votos favorables y 1 en contra. Con la fecha, Quincy Adams se lo comunica a Joaquín de Andoaga, que era entonces el ministro plenipotenciario de España, y cuando 2 años más tarde llega la noticia de Ayacucho, entonces hace más. Estados Unidos entonces pide la mediación del emperador de Rusia para que intervenga ante Fernando VII y dejen porque todavía se lo cobraba, en España se lo cobra hasta el año 30 y tantos, Ayacucho es el año 24, hasta el año 30 y tantos se pensaba en enviar alguna expedición a América que tenía visos de poder de tener algún éxito. Y dice en esta petición al zar de Rusia, la proximidad de la isla de Cuba a los Estados Unidos, su lucrativo comercio, la naturaleza de su población, no permiten a nuestro gobierno de mirar con indiferencia los cambios políticos que pudieran sobrevenirse. Aunque hay motivos suficientes para invadir Cuba y Puerto Rico, para proteger la vida y el comercio de los ciudadanos americanos, parece que estamos oyendo un antecedente del Maine, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos ha probado de modo claro su moderación y paciencia y su escrupuloso respeto por el derecho de España. Bueno, una moderación y una paciencia que no tuvo con el año 1846 con México, ni en 1898 con España. Y esto ha sido la relación, tensa relación entre Estados Unidos y los virreinatos, sobre todo el virreinato de Nuevo México. Nada más. Ya. Pues me pongo. A ver, disculpen, a ver si está así. Un minuto, estoy intentando poner la pantalla completa. Aquí. Eso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Orden Internacional de San Huberto y, por supuesto, a la Real Asociación de Hidalgos Españoles por invitarme a estar esta tarde participando en esta mesa sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, y a Eduardo Garrigues por sugerir mi nombre para traer un enfoque diferente a través de la cultura hispánica y su proyección en Estados Unidos de la mano de una figura como fue Archer Milton Huntington, que diríamos uno de los mayores valedores de la cultura española en Estados Unidos, si no el mayor, pero también una persona que tuvo un papel clave en las relaciones entre España y Estados Unidos a lo largo de su vida. Para eso voy a empezar, les invito a hacer un pequeño viaje a 100 años más adelante del periodo en el que han estado hablando precisamente Eduardo y Luis, para poder trasladarnos a ese Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un Estados Unidos donde se está viviendo la Gilded Age, es decir, esa etapa dorada del crecimiento económico, pero esa etapa chapada en oro, y donde España estaba de moda, a pesar de que ya no tenía ningún territorio ni ninguna presencia propia en Estados Unidos. Para ello he traído una serie de imágenes. Las primeras de ellas son unas imágenes muy visuales que se corresponden con el encargo que Huntington hizo a un pintor español, a Joaquín Sorolla, para decorar
la biblioteca de la Hispanic Society of America. Este encargo, que lo hizo en 1911 y que Sorolla terminó de pintarlos en 1919, yo diría que es un intento, como otros muchos que tuvo Huntington, de trasladar a Estados Unidos esa España que él había conocido y que quería que sus compatriotas pudiesen conocer en toda su entidad. Una España diferente de la superficialidad del folclore que era bastante más habitual. Estas son las imágenes de Sevilla. Estos estuvieron en España en 2009, estas imágenes, y bueno, hay que pensar que es un panel de 70 metros de largo por 3,5 de alto y que reproduce a través de distintas regiones españolas la idea de la vida, las costumbres, los trajes y la cultura española en todas sus modalidades. Este era el lugar donde está ubicado y actualmente está de esta forma. Huntington es conocido como el coleccionista del alma española y la verdad es que sus colecciones son excelsas, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. Recientemente han estado expuestas en la Royal Academy de Londres y en 2017 estuvieron en el Museo del Prado, si ustedes pudieron asistir a verlas. Para albergarlas, aquí ven algunos datos, las cifras son enormes, pero solo algunas pinceladas: más de 800 cuadros, más de 1000 esculturas, 250.000 libros españoles, de ellos 200 incunables y más de 15.000 impresos antes de 1700, una colección de 38.000 monedas hispánicas, más de 175.000 fotografías, un pequeño cofre de España en Estados Unidos. Como les decía, para albergarlas financió la creación en los Altos de Manhattan de una infraestructura museística de estilo neoclásico que abrió sus puertas al público en 1908, y lo que Huntington pretendía era crear su pequeño y compacto museo español, algo que, no sé si acertó en que fuese pequeño y compacto porque la entidad de los edificios es realmente impresionante. Con ellos lo que pretendía era promover un conocimiento erudito de la cultura española, entendiendo todo el ámbito del hispanismo como aquella cultura que se había desarrollado en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, como en todos los territorios que habían formado parte de la corona. A su alrededor levantó otra serie de edificios correspondientes a academias de actividades que él también cultivaba, como la numismática, la afición por los mapas, la geografía, la escritura. Él era poeta, además de coleccionista y una serie de cosas más, es decir, la Real Academia, la Academia de las Artes y las Letras, y por supuesto también la cultura de los indios americanos, que quizá en este tema fue una persona que se adelantó a los tiempos. Y en medio de esta plaza, en medio de la plaza de los edificios que fue reuniendo en torno a la Hispanic Society, la escultura del Cid Campeador. Una escultura esculpida por su segunda esposa, Ana Hayet, que es una réplica de la escultura que regaló a España en 1929 y que el monarca Alfonso XIII decidió que se colocase en la entrada a la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Estos son todo el conjunto de edificios que en torno a la Hispanic Society creyó, por lo tanto su labor de mecenazgo realmente superó el ámbito estrictamente hispánico, si bien su gran sueño fue trabajar de por vida en la promoción de la cultura española. De todas formas, lo que sí me gustaría decir que si el exterior es impresionante, los interiores lo eran mucho más, porque si consigo ahora volver atrás y consigo ir a una atrás, que creo que voy a ir con las flechas directamente, si me lo permite, que no, veo que no. A ver, aquí. No sé dónde están. Aquí. Aquí estamos. Estos son los interiores. Los interiores de la Hispanic Society reproducen un palacio renacentista y hay que imaginarse el impacto que podían crear en aquellos visitantes que entraban al museo en 1908, con los suelos de barro, con estas arcadas en terracota, con los escudos de las ciudades y provincias españolas colocados en distintas paredes, con cuadros como el retrato de la duquesa de Alba de Goya o el retrato del conde duque de Olivares
pintado por Velázquez, agrecos, murillos, y junto a ello una serie de esculturas medievales, tallas medievales, piezas de la Hispania romana, miles de libros en su biblioteca. Todos estos elementos dotaban a la cultura hispánica presente entre sus cuatro paredes de todos los atributos de una rama erudita de la cultura, que era su objetivo. Pero junto a todos estos elementos también fue reuniendo una galería de personajes ilustres que fue componiendo Huntington a lo largo de su vida. Huntington tenía gran interés por mostrar en Estados Unidos no solo la cultura hispánica, sino también el presente español, el presente de esos personajes que estaban teniendo un papel relevante en la llamada Edad de Plata de la cultura española. Y para ello encargó una serie de retratos a Sorolla en los que se reflejaron, a ver, estamos aquí, es que se me mueve de vez en cuando, aquí están, en los que se reflejaron algunos personajes de la generación del 98, personajes de la generación del 14, algunos nobles que se dedicaron al desarrollo de las artes y la cultura, como el duque de Alba, el marqués de la Vega Inclán, por supuesto el marqués de Jerez de los Caballeros. Todos estos personajes no solo fueron amigos de Huntington y tuvieron una relación personal con él, sino que además llegaron a formar parte de esa galería de personajes, ¿no? Afirmaba Gregorio Marañón, ya en los años 50, que todo intelectual español le admiraba y aspiraba a ser socio de la Hispanic Society, título que figuraba con orgullo en las tarjetas de muchos personajes. Los más ambiciosos aspiraban a figurar en la colección de españoles ilustres que fue formando Huntington con los retratos de los elegidos, casi siempre obras maestras ejecutadas al óleo por Sorolla y después de muerto este por López Mezquita, y también en escultura que realizaba Benlliure. El legado si a él le debemos la creación de esta Hispanic Society, también le debemos toda otra serie de actuaciones que promovieron la cultura hispánica en Estados Unidos. Entre ellas, la edición de libros facsímiles, reunió esta colección increíble, una biblioteca de libros hispánicos que se dedicó a reproducir en facsímiles y regalar a las bibliotecas y a los especialistas a lo largo de Estados Unidos y toda Europa. Por esta actividad, la prensa española en 1908 decía de él que era un rico yanqui, pero añadía que difería del bibliófilo raro, avaro y egoísta, pues la reproducía y regalaba ediciones facsímiles para dar a conocer su colección de joyas de la literatura española. También financió una serie de revistas del hispanismo en Estados Unidos, en Francia, financió la creación de la Silla Cervantes en la Universidad de Londres, financió varios departamentos de estudios hispánicos en universidades americanas, como la Universidad de Columbia, donde precisamente sugirió el nombre de Federico Dionís, descendiente de Luis Dionís, para dirigirlo, en la Universidad de Yale, en algunas universidades femeninas, como Wellesley College. Financió conferencias de españoles que acudían a Estados Unidos para promover las ideas o proyectar las ideas que se estaban debatiendo en España, como pudo ser el caso de Menéndez Pidal con su Cancionero, como María de Maeztu, la pedagoga, el novelista Blasco Ibáñez o Pérez de Ayala. Y también fue reuniendo una colección de fotografía, financiando expediciones fotográficas no solo a España, como este tipo, con las que quería reflejar qué estaba ocurriendo en España a principios del siglo, y esa España que según él iba a desaparecer quedase de alguna forma guardada en el cofre del tesoro que estaba creando en Estados Unidos, sino también financió algunas expediciones a Sudamérica, como pudo ser la conocida Yale Expedition al Machu Picchu, dirigida por su amigo Hiram Bingham. Es decir, la amplitud de intereses que tenía Huntington sobrepasaba en muchos casos lo habitual en otros personajes, mecenas y coleccionistas de su época. Y, por supuesto, el gran impacto que tuvieron las exposiciones de artistas españoles en Nueva York. La exposición de Sorolla, a la que siguió inmediatamente después una exposición de Zuloaga, tuvieron un impacto a la hora de internacionalizar la cultura española, la pintura,
En España, la celebración sobre el éxito que habían tenido estas dos exposiciones bueno, pues ocupó las primeras páginas de muchos periódicos y numerosos intelectuales se felicitaron por ser capaz de trasladar a Estados Unidos ese debate que en ese momento se estaba produciendo entre esa España blanca que pintaba Sorolla y esa España negra que pintaba Zuloaga, y que era un debate intelectual que iba más allá de un mero aspecto pictórico. Sin embargo, hay un proyecto que quizá tuvo más impacto aún porque lo desarrolló en Washington y que forma parte del gran legado hispánico de Huntington en Estados Unidos, que es la creación dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de una división hispánica, para la cual donó $100.000 de la época dedicados a la compra de libros, de documentos históricos que se mantuviesen en esta división hispánica, y a la cual puso como director al propio Juan de Riñaño, que había sido el último embajador en Estados Unidos. Cuando se jubiló, ocupó la cátedra que dirigía esta Hispanic Division. Esta Hispanic Division la creó en 1927 y 10 años después, en 1939, hizo algo más. Es decir, una vez terminada la Guerra Civil Española, se inauguraba dentro de la Biblioteca del Congreso no ya una división, sino una sala de lectura hispánica que, como ven, seguía un modelo arquitectónico típicamente español, con rejerías, con una serie de azulejos de Puebla. Incluso el propio Huntington encargó el escudo de armas de Colón para que quedase colgado en una de las paredes. Entonces, ante toda esta profusión de actividades y para promover la cultura hispánica en Estados Unidos, uno se pregunta, pues, ¿quién era este personaje? ¿Quién era Huntington, ¿no? ¿Y por qué tuvo esta voluntad? Bueno, yo creo que hay que decir que el primer obstáculo para conocer a Huntington fue el propio Huntington. Fue una persona sumamente discreta que evitó participar en muchos de los actos sociales de Nueva York y de Estados Unidos en aquella época, que no quiso dejar su nombre inscrito en ninguna de las instituciones que fundó, cosa poco habitual en Estados Unidos en el ámbito de los millonarios mecenas de temas culturales, y que además rechazó la prensa a lo largo de toda su vida. Por ello, la única forma de conocer a Huntington que yo encontré fue leyendo su correspondencia y buscando todas aquellas cartas que había intercambiado con personajes, con amigos, a lo largo de sus 85 años de vida. Por ello, bueno, siguiendo el contexto en el cual Huntington vivió, que tampoco fue un camino de rosas, es en ese momento, o entendiendo el contexto en el que vivió, donde se puede entender el impacto que Huntington tuvo como personaje en las relaciones culturales entre ambos países. No sé si se ve bien, pero el encaje de su vida, hay un momento principal, que es 1898, la guerra de Cuba, la guerra hispanoamericana, una guerra que estalla mientras Huntington está en España haciendo excavaciones arqueológicas, y durante la cual, bueno, pues contrasta. Él es el miembro de un país que tras vencer en la guerra está en un momento de crecimiento y conquistando una posición de poder en el mundo, mientras que España, con el desastre del 98, está precisamente en una posición contraria. Luego hay otro momento importante, que es la Guerra Civil Española, 1936, principalmente, ¿por qué? Porque Estados Unidos, bueno, declara la no beligerancia y la neutralidad, y por lo tanto se niega a facilitar armas a la República, a pesar de que muchos norteamericanos se interesaron por la Guerra Civil Española, como pocas veces en la historia había ocurrido, en una guerra que no les concernía realmente. Y finalmente, en la otra fecha, la última, ya 2 años antes de su fallecimiento, es 1953, cuando se firman los Pactos de Madrid. Los Pactos de Madrid por los que se recomponen las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto de encuentros y desencuentros entre dos países, entre Estados Unidos y España, y con cambios importantes, no solo políticos, sino también en cuanto a la consideración de la cultura. Hay que entender que después de la Primera Guerra Mundial estalla y se va promoviendo la cultura de masas, y Huntington no era precisamente un promotor de actividades culturales dirigidos a las masas. Él siempre mantuvo
una idea de la erudición en su acercamiento a los estudios hispánicos y a todo lo que hizo. Por lo tanto, podemos decir que sus proyectos culturales, sus proyectos hispanistas en Estados Unidos estuvieron vampoleados por una serie de acontecimientos y, sobre todo, en algunos casos perdieron esa línea que había pretendido establecer y los objetivos que él se había marcado. Voy a pasar a la siguiente imagen. A ver. Voy a hacer un muy breve recorrido para no agotar su paciencia. Un breve recorrido por estas 4 etapas, simplemente era para puntualizar algunos elementos clave. Este es el Huntington joven, sus primeros 28 años de vida. El Huntington que nace en una familia, diríamos, casi novelesca. Si ustedes ven alguna de estas series como The Gilded Age o alguna serie como puede ser Downton Abbey, pues podrían encontrar muchas similitudes entre su familia. Es el hijo de un empresario, promotor de los ferrocarriles y de los astilleros en Estados Unidos, y él y su mujer, Arabella, es una mujer con la que se casa cuando Huntington tiene 14 años, y Huntington es claramente un hijo natural de una relación extramatrimonial que habían tenido, cosa que a Huntington le afectó mucho a lo largo de su vida. Es una familia totalmente endogámica. Su madre, Arabella, se casa con Collis Potter Huntington. Cuando se muere Collis, se casa con su primo, con el primo de Archer, Harry Huntington. El propio Archer se casa con una sobrina de su madre. Es decir, viven en un entorno sumamente endogámico en el cual las influencias que reciben son todas de empresarios, mecenas y grandes coleccionistas de arte y libros. Esta es la residencia en la que vivían en Nueva York, en la segunda con la 57, y este es el interior de una de sus residencias. Pero Huntington decide abandonar toda esta vida y dedicarse a la cultura hispánica, que era su sueño. Y para eso comienza su primer viaje, llegando a la península en 1892. Un viaje que realiza, como pueden ver, esta es una imagen en carreta. Recoge en un libro de viajes todas sus impresiones de este viaje, y es curioso porque continuamente hace referencia a la falta de ferrocarriles en España, cosa que es bastante normal. Y bueno, su proyecto es recorrer la ruta del Cid Campeador y con ello traducir el libro del Cid, el Cantar del Cid Campeador, traducirlo al inglés, proyecto que desarrolla a lo largo de 6 o 7 años y que le vale una serie de premios por parte de la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Con estos primeros pasos en el mundo del hispanismo, Huntington tiene decidido que su proyecto es dedicarse a la promoción erudita de la cultura española, y frente a esa leyenda negra que se había potenciado tanto durante 1898 eminentemente por parte de la prensa norteamericana, con el objeto de promover una retórica antiespañola, haciendo referencia a las barbaridades cometidas en Hispanoamérica, él no se alinea con ese tipo de visión y propone una visión complementaria, diferente y totalmente separada de esos proyectos. Segunda etapa, la más importante en la vida de Huntington, en la que aborda unos 30 años de vida. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que desarrolla realmente todas sus actividades filantrópicas y en la que lidera el hispanismo estadounidense, que llega hasta 1930, ¿no? Precisamente justo antes de la caída de la monarquía en España. Aquí he pretendido hacer una pequeña referencia a Huntington y Alfonso XIII, porque poca gente conoce que en los inicios de mi investigación se centraron exclusivamente en esa relación entre ambos personajes, quizá por la singularidad de la misma, porque es muy poco conocida y porque era difícil imaginar un norteamericano que llegase a tener en la España de Alfonso XIII el acceso al Palacio Real o a las élites aristocráticas que estaban en ese momento fomentando el mundo cultural español. Y la historia entre ambos personajes surge de una forma pues un tanto épica. Yo le llamaba una amistad épica porque el origen ya en por sí es épico.
Huntington, bueno, había adquirido unos libros en París y casualmente esos libros habían sido robados un año antes de la Biblioteca Real de Alfonso XIII. En este momento, el conde de las Navas se pone en contacto con Huntington para trasladarle la preocupación de que se haya producido esta venta y, por supuesto, Huntington responde como un caballero devolviendo todos los libros, además de haciendo un regalo a la Biblioteca Real del Rey con todos los libros facsímiles que la había ido editando. Esta relación entre ellos le vale la primera Gran Cruz de Alfonso XII, un reconocimiento que Alfonso XIII le otorga y que demuestra ya un inicio, una relación de amistad que se va basando en el intercambio de honores, en el intercambio de reconocimientos y en el apoyo mutuo en una serie de proyectos. El siguiente momento importante entre ambos es cuando Huntington le pide que patrocine su patrocinio real de la exposición de Sorolla en Estados Unidos. Evidentemente, la exposición de Sorolla tiene un éxito increíble, 160.000 personas acuden a verlo, 350 obras se presentan, la mitad de ellas se venden. Sorolla se hace millonario, gracias a eso puede hacer su casa aquí en Martínez Campos. Y por lo tanto, lo que está ofreciéndole Huntington al rey, al monarca, es un escenario de lujo, privilegiado, para que pueda demostrar su compromiso con la cultura. Huntington, en reconocimiento a este patrocinio, le regala nuevamente una medalla de oro de la Hispanic Society, medalla que le hace llegar a Alfonso XIII a través de Sorolla. Automáticamente esto supone un regalo por parte de Alfonso XIII a la Hispanic Society que se concreta en un retrato que Alfonso XIII le pide a Sorolla que pinte sobre él, un retrato en el que figura el rey con las 4 órdenes españolas y que es un retrato en el que directamente, no sé si se ve abajo, pero pone a la Hispanic Society of America firmado por el rey y figura eso con el uniforme militar y las 4 órdenes españolas de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montoro. Sí, Montesa, perdón. Sí. Y al hilo de todo este movimiento, este intercambio, hay un momento en el que se le ofrece a Huntington un título nobiliario. Hay una anotación de 1910 en sus diarios que dice: hoy me preguntó Sorolla qué me parecía si me hicieran grande de España. Me quedé mirándole a la mar de sorprendido, pues no sabía si me hablaba en serio o no. Me aseguró que hablaba totalmente en serio y tuve que explicarle que para un estadounidense esto estaba descartado. Me da la impresión de que Sorolla no se da cuenta de lo que me proponía. A partir de este momento se desarrolla una serie de proyectos conjuntos en los que tanto el rey como Huntington participan adquiriendo edificios o adquiriendo elementos para promover nuevos museos. Uno es el Museo del Greco, de la mano del marqués de la Vega Inclán. Se sabe que Huntington participa en la compra de estas viviendas y de estos que posteriormente se reforman y dan lugar a la sede del museo, porque figura sentado junto al monarca en este cuadro sobre el patronato del Museo del Greco. Es decir, la propia discreción no da lugar a que se supiese mucho, pero este cuadro es un testigo fiel de que su participación fue importante. Al igual que este boceto que hizo Sorolla, que le entregó a Huntington, porque seguramente fue el propio Huntington quien pagó y quien encargó este cuadro del patronato del Museo del Greco. Este cuadro estaba en España en 1934. El marqués de la Vega Inclán lo envió a Nueva York ante el riesgo de que pudiera ser atacado por los movimientos que se estaban produciendo en aquellos años, atacando algunos símbolos monárquicos. Otro proyecto en el que trabajaron conjuntamente fue el Museo de Cervantes en Valladolid. En la prensa en aquel momento se publica cómo el rey compró una serie de viviendas y como Archer Huntington compró otras 2 viviendas para que fuesen la sede del Museo de Cervantes. Hay que entender que todo esto se realiza en un contexto en que Cervantes era una figura que se estaba revalorizando y sobre todo que Huntington tenía en la Hispanic Society algunas de las obras únicas, primeras ediciones de Cervantes. Otro elemento más en el que coinciden es cuando Huntington crea la Iglesia de la Esperanza en Nueva York junto a la Hispanic Society of America. Huntington no era católico, pero decide fundar una iglesia católica junto a la Hispanic Society. Y no solo eso, sino que además
consigue que una serie de ilustres y pudientes compatriotas, como JP Morgan o como Vanderbilt, apoyasen también económicamente esta construcción. Alfonso XIII responde en ese caso encargando al artesano Félix Granda la reproducción de la lámpara del Sagrario que estaba situada en San Antonio de la Florida y la regala a la iglesia. De esta forma, el rey pues, volvía a poder hacer pública su gratitud hacia Huntington. Nuevamente, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando no había relaciones, España era neutral y, por lo tanto, las relaciones entre España y Estados Unidos no eran totalmente fluidas, Huntington le propone al rey que le preste una serie de tapices que no habían salido durante 200 años del Palacio Real, cosa que Alfonso XIII accede y se muestran en la Hispanic Society en 1917. Como decimos, fue una posibilidad, lo dio una opción al propio monarca de acercarse a las autoridades norteamericanas. No sé si casualmente o no, pero un año después Huntington fue nombrado representante del gobierno norteamericano para venir a negociar a España los acuerdos comerciales de 1918, cosa que no le agradó nada, pero cuyo papel tuvo que ejercer. Y todo esto era debido a que su entrada en España, su relación con las élites, con los presidentes, con el propio monarca, pues era sumamente fluida y era una persona muy respetada en los ámbitos políticos españoles. Un par de pinceladas más, la Ciudad Universitaria de Madrid, el doctorado honoris causa, cuando a Huntington se le concede el primer doctorado honoris causa por la Universidad Complutense, por la Facultad de Filosofía y Letras, surge un problema porque Huntington no puede venir a recogerlo, por lo tanto no se lo quieren entregar y es el propio rey, el monarca, quien tiene que intervenir para que se exima a Huntington de esta obligación y se le pueda entregar su merecido doctorado honoris causa. Otro proyecto en el que Huntington participa es un proyecto estrella del monarca, como fue la Ciudad Universitaria de Madrid. Cuando Alfonso XIII desea lanzar una serie de proyectos para recaudar fondos en Estados Unidos, invita a Huntington a que sea él quien reciba no solo a Florestan de Aguilar para promover en Nueva York la presentación de las maquetas, cosa que se hace en esta fotografía, es la Hispanic Society con todas las maquetas y todos los planos de la ciudad universitaria para intentar recaudar fondos, sino que también él mismo contribuye económicamente con $100.000 a la construcción de las obras de la ciudad universitaria. Nuevamente es un embajador en Estados Unidos quien solicita algún premio, algún reconocimiento a Huntington por parte del monarca, a lo que se le responde, bueno, porque tiene ya todas las cruces y todos los reconocimientos que podía tener, pero que el monarca ya buscará alguna forma de agradecérselo. Cosa que sabemos que se convierte en una invitación al Palacio Real, tanto él como su mujer, en el siguiente viaje que hacen en España, que es en 1929. Y precisamente en este momento es cuando donan a España, pero deciden que sea Alfonso XIII quien considere cuál sería la mejor ubicación para esta escultura del Cid Campeador, que había sido esculpida por Ana Hayat, su segunda esposa, y que el monarca considera que debe estar en la rotonda que daba entrada a la Exposición Iberoamericana de 1929. Sabemos que esto da lugar a que el propio Alfonso XIII regale o otorgue a Ana Hayat la Gran Cruz de Alfonso XII. Es decir, todo este intercambio supone que poco a poco fue generándose unas relaciones, diríamos, especiales, peculiares o singulares entre el monarca y el propio Huntington, que fueron mucho más allá de la propia de un mecenas o un coleccionista de arte norteamericano. De hecho, en 1931, el propio Huntington le envía una carta de despedida al rey, que si les parece la leo brevemente, que dice: durante muchos años, gracias a vuestra mediación, Majestad, me han recibido cordialmente y me han ayudado enormemente en la tarea a la que he consagrado mi vida. Hoy, cuando vuelvo la mirada hacia esos años, me veo obligado a daros las gracias por vuestra generosidad, amabilidad e inquebrantable consideración, que tanto han contribuido al éxito de esta tarea. Sea lo que nos depara el futuro, espero que sepáis que no olvido todo lo que habéis hecho, Majestad, y también espero que vos y todos vuestros seres queridos seáis profundamente felices. Archer Huntington.
Años después, en esta actividad prolífica poética que desarrolló a partir de los años 30, Huntington publicó en 1950 un libro con un poema que se llama The Queen Departs, es decir, La reina parte, en el que hacía referencia a la salida de la reina al exilio, acompañada del conde de Romanones y sus hijos en tren desde el Escorial. Es decir, un elemento más de promover en Estados Unidos ese aprecio que Huntington albergaba por España, su cultura, su monarquía, todo lo que correspondía o lo que entraba dentro de ese ámbito. Y como no quiero alargarme más, voy a ir muy rápido. Decir, importante la relación con el duque de Alba, las cartas que mantuvo durante años, hasta 1953, con el duque de Alba, yo diría que es la amistad más profunda que tuvo en España. Por supuesto, el marqués de L'Auvergne-Inclán, gran amigo de Huntington. Esto es en el último viaje que hace Huntington a España en 1929 y a partir de ahí Huntington cambia radicalmente la posición frente a España en el sentido de que él sigue desarrollando en la Hispanic Society todo su proyecto hispanista para promover la cultura y desarrollar exposiciones, pero de una forma muy diferente. Hay que entender que había estallado, se había producido el crack de la bolsa en 1929 y por lo tanto esa idea de los millonarios norteamericanos comprando obras de arte, haciendo exposiciones, donando a museos, desaparece radicalmente. Huntington se aleja de Nueva York, se va a vivir a esta residencia que llama Atalaya, una residencia que hoy en día es el Huntington Beach en el sur de Carolina, en Carolina del Sur, y se dedica a desarrollar otros proyectos, algunos de ellos muy ligados a la naturaleza, porque Huntington era cazador y una persona además muy vinculado con la naturaleza. Crea un museo marítimo en honor a su padre, crea un museo del golf, que no es porque él fuese un gran jugador de golf, todo lo contrario, pero crea el primer museo del golf que había en Virginia, en el mundo, crea un museo al aire libre en Brooklyn Gardens con esculturas y sobre todo lo que también hace es crear unas reservas naturales para la migración de los pájaros desde el norte a sur de Estados Unidos. Entre ello crea lo que se llama el Huntington Wildlife Forest, que lo dona todos, son más de 16.000 hectáreas que las dona a la Universidad de Syracuse, y crea también un Bear Mountain Bird, un santuario de los pájaros en el Monte Bear, que también lo dona el Estado de Nueva York. Es decir, su compromiso con el mecenazgo no deja lugar a dudas. La guerra civil, por supuesto, supone un gran impacto para Huntington. Se declara neutral. La Hispanic Society, como él dice, se lo hizo una carta al duque de Alba en 1937. Dice, la Hispanic Society representa a toda España y tengo que ser neutral, aunque realmente no lo sea. Él asume esa posición, cierra las puertas de la Hispanic, pero sus conservadores siguen trabajando en lo que sabían hacer, que era investigar, producir catálogos y trabajar en seguir analizando áreas de la cultura hispánica. Huntington in Memory, últimos años, diríamos que Huntington ya no tendría interés en España, había quedado totalmente fuera de los círculos, no tenía amigos, apenas el duque de Alba y Concha Espina eran de los grupos de relaciones personales que había mantenido. Pero en 1950 se celebra en Wellesley College un acto en homenaje a Huntington por su 80 cumpleaños. Y tiene mucho que ver con que Huntington desde Estados Unidos seguía premiando a una serie de intelectuales que estaban en el exilio o que estaban en España, porque para él la meritocracia estaba por encima de los ámbitos, las ideas políticas. Y esto da lugar a un homenaje que se hace a nivel internacional por una serie de hispanistas de todo el mundo. Esto provoca una reacción en España al ver que se puede patrimonializar la figura de Huntington por parte del exilio y a partir de 1953 comienza un acercamiento a Huntington para proyectar esa idea o esa imagen del amigo de España. Huntington reacciona nuevamente con un regalo a España, esta vez la escultura de los portadores de la antorcha, escultura que nuevamente es esculpida por su mujer y que se coloca en la ciudad universitaria de Madrid delante de la Facultad de Medicina. Todo ello provoca un nuevo momento de acercamiento entre el embajador, aquí está el embajador de Estados Unidos, Carmen Polo, el ministro de Exteriores, un nuevo acercamiento que indirectamente Huntington está facilitando a través de esta forma de provocar una aproximación cultural entre ambos países.
Y finalmente la antorcha se inaugura en 1955 con la bandera norteamericana detrás. Esta es la antorcha hoy. Y Huntington fallece pocos meses después de haberse inaugurado. Hay que decir que en estos acercamientos que se hacen a Huntington, nuevamente, a cambio de una serie de aportaciones económicas, se le ofrece, en este caso, no como antes, nombrarle conde de Vivar del Cid o duque de Huntington, cosa que nuevamente Huntington rechaza, diciendo que, bueno, que un título nobiliario en América no tiene el mismo brillo ni importancia que en España y que su vida lleva muchos años caracterizada por la sencillez. Y si me permiten, termino con unas frases que recoge en 1956 Francisco Sánchez Cantón, el historiador del arte, que había sido director del Museo del Prado, cuando acude en 1954 a visitar a Huntington. Esta era su última residencia, una granja en Connecticut, sumamente austera, que describe perfectamente bien Sánchez Cantón al decir: en suave colina de ralo arbolado y apenas con indicios de jardín, una casa en gran parte de madera pintada en blanco, carente de todo adorno externo, sin lujo en su interior, los muebles que nunca habían sido ricos, muy usados, las piezas de tamaño reducido. El comedor no excedía en medidas ni moblaje de cualquiera de la clase media madrileña. El recibidor con trofeos de caza y el salón abierto al campo conservaba cierto empaque, nada imponente. En una salita, a la manera de celda, la mesa de trabajo con silla de cuero, abrumada por estantes cargados de libros. A duras penas cabíamos en ella, en pie, el propietario y yo. Me enseñó las capillas del libro que meses después salía con la historia de los 50 años de la Hispanic Society. Cerraduras y pestillos que él mismo abrió y cerró revelaban que aquella exigua habitación era el rincón predilecto. Por toda servidumbre no vi más que un portero anciano y una ama de llaves, tampoco nada joven, y claro está, el almuerzo, cuidado, descubrió la existencia de un cocinero o tal vez cocinera por lo tradicional y sabroso de los guisos. Solo testimonio de lujo era la pareja de galgos escoceses, grandes, de pelo color violeta, asistentes con dignidad y mesura al almuerzo y a la conversación. Este ambiente sí que me pareció extravagante, pero no sé si me atrevería a calificarlo de ejemplar y aún de santo en varón tantas veces millonario. Muchas gracias. Vamos a dedicar unos minutos, no muchos porque ya es un poco tarde, para compartir después un vino, pero si alguien quiere intervenir, pues ahora puede hacerlo. Bueno, en vista de que nadie se anima, vamos a pasar a compartir un vino y seguimos charlando.